Durante las últimas semanas, toda la sociedad se ha enfrentado a grandes retos. Uno de los grandes desafíos, sin duda, ha sido tecnológico. Esa necesidad del teletrabajo para un gran número de empresas ha provocado una transformación digital acelerada en muchos casos, lo que tiene consecuencias que no todos han tenido en cuenta. Aunque esa digitalización ya estuviera avanzada, ese abrupto incremento del uso de las tecnologías para el teletrabajo supone también ampliar el perímetro, lo que tiene efectos directos especialmente en el ámbito de la seguridad de las compañías. Y ese impacto en la seguridad es uno de los desafíos más evidentes y se hace vital en el ámbito de la seguridad de los datos, que deben estar protegidos allá donde estén, porque lo estamos viendo, aumentan los ataques en las empresas y los delincuentes tienen un objetivo claro, que son esos datos, esa información de las compañías que tienen mucho valor no solamente por su propio contenido, sino porque además la tendencia es incluso extorsionar a las empresas usando como rehenes los propios datos que han sido sustraídos. Las organizaciones deben preguntarse cómo están gestionando esos datos, no solamente en torno a su seguridad, sino a todos los niveles, y cuál es también la tecnología más apropiada para ello. Y solamente abordando estos aspectos se puede asegurar no solamente la disponibilidad de los datos, sino también la propia continuidad del negocio, que es un aspecto fundamental en un momento como el que estamos viviendo, en el que mantener esa productividad, esa competitividad es vital. Esa estrategia de los datos de las empresas ha pasado durante los últimos años por un modelo cloud, uno de los primeros pasos que todas las empresas han dado o darán en su digitalización, y especialmente destaca la tendencia del modelo híbrido de los datos, un modelo con múltiples ventajas, pero que presenta también retos que hay que valorar para asegurar esa continuidad de los negocios. Así que buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión online. En este webinar vamos a analizar cómo las empresas pueden implementar ese modelo de datos híbrido bajo una plataforma unificada de gestión de datos en la nube y cómo dar respuesta a esa gestión de múltiples fuentes de datos, cómo se puede mejorar la disponibilidad, esa visibilidad de la información corporativa o automatizar los procesos relacionados con la información y, por supuesto, cómo con soluciones punteras mejorar esas estrategias de copias de seguridad, de recuperación ante desastres y cómo afrontar los nuevos ataques que amenazan a las empresas para proteger la información allá donde esté. Y lo vamos a hacer de la mano de Víctor Pérez, que ya me acompaña, Senior System Engineer de BIM. Bienvenido, Víctor. Hola, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Para comenzar, si te parece, hemos mencionado esta situación actual que estamos viviendo, que están viviendo las empresas y cómo, lógicamente, ha supuesto diferentes desafíos, entre ellos los tecnológicos de protección de los datos. ¿Qué repaso harías de este panorama de las empresas? ¿Cuáles son esos retos que consideras a los que se están enfrentando y se seguirán enfrentando? Sí, es cierto que estos retos le afectan a todo el mundo y realmente son los mismos que ya hace algún tiempo en este final de la carrera de la transformación digital, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que básicamente lo podemos resumir en tres cosas, en tres grandes retos, que son los que perdón, todo el mundo tiene. El primero de ellos es la disponibilidad del dato. Tú lo has comentado. Este va muy de la mano de la aceleración del negocio que vemos al final de la slide. Básicamente, hoy en día, lo que da dinero, lo que le genera valor a una empresa son los datos. Por lo tanto, ese es el mayor reto, tener los datos disponibles la mayor parte del tiempo, todo el tiempo que sea posible, porque si no hay dato disponible, si no hay disponibilidad del dato, no hay negocio, y si no hay negocio, pues no hay ingresos. Necesitamos de alguna manera buscar que estos datos podamos tener una disponibilidad muy alta, pero de una manera sencilla, flexible, escalable y, por supuesto, fiable. Y, por último, que tenga una agilidad muy grande, es decir, todo el mundo va a pasar por el proceso en el que algo se cae o deja de funcionar. Esto es así desde los albores de la informática y seguirá siendo así. Por lo tanto, es muy importante tener mecanismos para ser muy, muy ágiles a la hora de volver a tener disponible el dato cuando se caiga. Has hablado de esa agilidad, de disponibilidad y también de la importancia de la continuidad de negocio que hemos mencionado al principio, que es también innegable, ¿no? Contar con esa buena estrategia de gestión y de protección de los datos es más importante que nunca ahora y en ese sentido pues resalta también la importancia de contar con modelos híbridos, de apoyarse en plataformas unificadas de gestión
de datos en la nube. ¿Cuáles son, Víctor, sus características y sus ventajas? Desde BIM tenemos claro que estamos afrontando un nuevo escenario, digamos. Digamos que hace algo más de una década nosotros entramos en el mercado de la protección del mundo virtualizado para romper con el enfoque que había hasta ese momento. Digamos que estábamos en un momento de la evolución en la que lo importante era el servicio, los SLAs, el tener el servicio disponible, etcétera, etcétera. Eso había desplazado un poco a lo que se miraba unos años atrás, que era la carrera por los gigahercios, la cantidad de RAM, etcétera. Nos fijábamos en el recurso hardware. De esto evolucionamos a este mundo en el que estamos pensando los servicios y en ese ámbito pues rompimos el mercado. Hemos sido líderes durante una década en cómo proteger esas cargas de trabajo que eran virtualizadas y ahora estamos en un escenario, como bien has indicado tú, donde lo que está en el centro del todo es el dato. Vamos a ver si puedo pintar aquí para que se vea más claro. En el centro de todo está el dato. Ya no nos preocupamos tanto del gigahercio, de la máquina virtual o de lo que sea. Me preocupo del dato. ¿Y ese dato dónde puede estar? Pues tú lo has definido muy bien. Puedo tener un entorno on-premise, una cloud privada o tenerlo como lo he tenido hasta ahora, sin entrar a valorar tecnologías, y lo podría llegar a tener, evidentemente, en una cloud pública. Normalmente nadie se va a un enfoque 100% una cosa o 100% otra. Se está haciendo un modelo híbrido en el cual yo puedo tener mi dato disponible en los dos sitios. La ventaja de esto es evidente, me da una flexibilidad más grande, es mucho más rápido aprovisionar nuevas cargas de trabajo para desplegar esos datos en un entorno cloud, aunque tiene sus complicaciones, evidentemente, sobre todo en temas de seguridad, del aprovisionamiento y securización de ese dato. Pero digamos que de alguna manera esto lo que nos va a ayudar es a tener una disponibilidad muy alta del dato, tratando de reducir los costes. Digamos que hasta ahora la única manera de hacer esto era tener infraestructuras carísimas por debajo que te soportaran prácticamente un modelo activo redundante. Y estamos en este mundo híbrido en el cual, pues estando el dato en el centro de todo, podemos tener una manera un poco más económica de asegurarnos esa alta disponibilidad. Pero esto genera otra serie de retos. Evidentemente, este ambiente que nosotros llamamos de Cloud Data Management, por mucho que las cosas te las lleves a la nube, sigues necesitando hacerles un backup. Tienes que tener un mecanismo para proteger y recuperar ese dato en la nube. Como precisamente estoy repartiendo los datos en distintos sitios, de alguna manera tengo que asegurar la portabilidad o la movilidad de los datos, tengo que ser capaz de asegurar que la cosa no está atada al sitio donde está ejecutando, porque si no, pues no tiene mucho sentido todo esto de la hibridación, el cloud, etcétera. Y sobre estas dos bases, que para nosotros son las fundamentales, pues surgen retos adicionales. Evidentemente, el primero de ellos es la monitorización y el análisis. Cómo controlar todo esto, que ahora ya no te puedes levantar de la silla, ir al CPD y decir esto está aquí, señalarlo con el dedo. Es un poquito más complicado y tienes que llevar una gestión de todo eso. Lo cual nos lleva a otro punto importante, que es, vale, muy bien, lo tengo gestionado, etcétera, ¿cómo reacciono ahora cuando ocurre algo? ¿Cómo hago para modificar las cosas, para mejorarlas o directamente cuando se caen arreglarlas? Pues hacer esto de manera manual ya es algo que se iba abandonando desde hace años, pero hoy en día es crítico tener mecanismos de orquestación y automatización. Y por último, todo esto nos lleva a la parte más árida, de la que no nos suele gustar hablar a nadie que nos dedicamos a esto, que es el tema del compliance. Ya no es solo el que tú tengas tus políticas internas de retención o de SLAs o como quieras ponerlo sobre el papel, sino que es que ahora hay implicaciones legales muy serias, los GDPRs, etcétera, que directamente ya te obligan a hacer ciertas cosas. Entonces, esto es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, porque aquí ya sí que te estás jugando no ya la salud de la empresa, sino la tuya propia, porque tienes implicaciones legales. Has mencionado, Víctor, lo que podrían ser los 5 pilares del Cloud Data Management, ¿no? Esas copias de seguridad, recuperación, Cloud Mobility, monitorización y analíticas, orquestación, automatización, gobierno y ese cumplimiento, ¿no? ¿En qué consisten brevemente, aunque nos los has contado ya? Pues entrando un poquito más en detalle, el primero de los pilares, básicamente el de backup y recuperación, realmente no es nada novedoso, seamos honestos. Esto es lo mismo que hemos tenido que hacer toda la vida. Tener, o podemos hablar con detalle de esto si quieres, la regla del 3-2-1. Tener 3 copias de tu dato, el de producción, el de backup y el de copia de backup. Garantizando eso vas a garantizar que tienes la capacidad de recuperarte. Muchas veces en el mundo del backup la gente pues termina por olvidarse de que lo más importante es el recovery. No me sirve de nada tener un backup, perdón, si no eres capaz después de garantizar que lo vas a recuperar. Por tanto, ese pilar, digamos que se basa en lo mismo que se ha basado cuando solo teníamos entorno físico
o cuando teníamos también entorno virtual. Pues ahora aplica exactamente igual a la nube. Ser capaz de tener un respaldo de tus datos securizado del que pueda recuperar las cosas. Insisto mucho en esto porque la gente ahora tiene la tentación de decir que como algo me lo he llevado a la nube pública, pues no tengo que hacer backup. No, hombre, si tú a tu carga de trabajo, a tu dato, cuando lo tenías en casa le hacías un backup, una copia de seguridad, pues ahora que te lo llevas fuera, el concepto es el mismo, tienes que hacérselo. El siguiente de ellos que he comentado antes, la movilidad el Cloud Mobility. Pues esto es sencillo. Como decía al principio, si tú tienes un dato en una infraestructura de este tipo y está ligado íntimamente al hierro que hay por debajo, a la nube en la que está corriendo, pues has ganado poco, básicamente porque sigues estando atado. Lo que pasa es que ahora, en vez de estar atado a la solución de virtualización X o al hardware X, estoy atado a la nube Y. Entonces, para nosotros es fundamental el poder aportar esta movilidad cloud. O dicho de una manera muy sencilla, da igual donde tengas el dato, yo voy a ser capaz de hacerle un backup y después de recuperarlo donde necesites recuperarlo. Caso de uso muy típico de esto es, tengo parte de la infraestructura todavía en mi parte on-premise, un desastre, un incendio en el CPD, una inundación, alguien que estaba haciendo una obra, una excavadora y ha cortado los cables de red y me he quedado sin infraestructura on-prem, tener la capacidad del backup de lo que había ahí, poder recuperarlo en una nube de una manera muy rápida. Incluso el poder plantearme, bueno, pues estoy funcionando en un tipo de cloud y hay algún problema, poder migrar mis cargas de trabajo, poder migrar mis datos hacia otra nube. Como os decía antes, todo esto sería para mí los dos pilares fundamentales, la base de todo, pero esto tiene una serie de retos que evidentemente hay que tener en cuenta. ¿Por qué hablamos tanto de monitorización y análisis? Porque si ya era un follón curioso tener controlada la infraestructura on-premise cuando solo había máquinas físicas, el tema se complicó bastante cuando añadimos el mundo de la virtualización. Básicamente esa idea romántica de que con el virtualizador tú a crear una máquina nueva es hacer 3 clics y ya tienes otro servidor, pues ha llevado a que la proliferación de máquinas virtuales es enorme. Tener el control de eso ya era muy complicado. Y ahora le hemos añadido otra capa de complicación, que es que además puede estar en la nube, puede estar en mi cloud, puede estar en la cloud de otra persona, puede estar en un entorno de DR. De alguna manera tienes que tener un control, una gestión de todas esas cosas para saber en cada momento dónde tienes tus cargas de trabajo y, sobre todo, y más importante, qué está pasando con ellas. Porque el tener claro que el dato está en tal sitio está muy bien, pero tengo que saber si eso está funcionando correctamente o no y ser predictivo, tener la capacidad de anticiparme a que algo de lo que pueda estar ocurriendo por debajo impacte en el servicio. Esto al final nos lleva, por consecuencia lógica, a lo que comentaba hace un momento de la orquestación y la automatización. ¿Cómo reaccionas si algo se cae? Evidentemente a nadie se le escapa que tener una máquina, un dato corriendo sobre una máquina física con un sistema operativo Windows, pues no tiene nada que ver con tener la misma carga de trabajo desplegada en una nube, que sea en un Amazon o en una AWS o en un Azure. Si necesito mover una cosa de un sitio a otro, pues hombre, tendrá que haber alguna manera eficiente que no sea el crearlo todo desde cero y hacer un copy-paste de datos de un sitio para otro. Esto, evidentemente, con una sola máquina pues no es problema, pero estamos en lo de siempre, que al final tienes un entorno que va creciendo y necesitas garantizar esa automatización de procesos, primero, por simplificarte la vida, segundo, por evitar los posibles errores. Ya sabemos que todo aquello que depende de una tarea humana, pues es muy propenso a tener errores. Por lo tanto, es una muy buena idea automatizar esto, tener un esquema de cómo vas a hacer las cosas si llega el momento en el que algo falle y, sobre todo, pues que se haga de manera automática. Que con la urgencia y los nervios de esto no funciona, pues no tengas además la presión de poder meter la pata. Y lo último que comentábamos en todo este ámbito, pues sería el tema de la gobernanza o el governance and compliance. Como te decía, el problema hoy en día, ya más allá de que internamente una compañía decida, nosotros vamos a guardar, pues simplificar mucho, un backup incremental diario durante 15 días, vamos a hacer un full semanal los domingos, que vamos a guardar durante un mes. Vamos a guardar un full mensual durante un año, un trimestral durante no sé cuánto y el anual lo vamos a guardar 5 años. Eso es maravilloso, es una buena manera de hacer las cosas, pero eso no cumple con la ley. Tú tienes determinadas regulaciones que básicamente lo que te piden es usted tiene que tener el dato tanto tiempo de esta manera y de esta otra tanto otro. Necesito algo que me ayude no solo a cumplir con esto, sino a demostrar que lo estoy cumpliendo. Necesito de una manera sencilla, si tengo una auditoría, bien por algo de aspecto legal, pues sin ser tan dramático, porque estoy intentando tener un sello ISO, el que sea, tener una herramienta que me pueda generar un informe y me diga, mira, si usted está cumpliendo los términos que se marcan en este apartado, porque su retención es esta. Contado así un poquito, sin extenderme mucho y
y no entrar en demasiado detalle técnico, eso sería un poco la definición de estos 5 pilares del Cloud Data Management. Sin duda, 5 retos a los que se tienen que enfrentar las empresas, sumando otros aspectos relevantes a tener en cuenta, como por ejemplo, pues, el hecho de que hay que gestionar y proteger los datos independientemente de donde estén alojados, ¿no? Esos datos e información, y también de forma transparente para el usuario. ¿Cómo se puede realizar algo así, Víctor? Esta pregunta es muy interesante porque muchas veces me preguntan, oye, ¿tenéis backup para esto? ¿Tenéis backup para aquello? Y se ven como silos aislados. Evidentemente, el objetivo, lo que estamos persiguiendo es tratar de tener todo esto unificado. Pero hay una cosa muy importante, que básicamente es lo que has venido tú a decir en tus palabras. Las cosas están cada una en su sitio y, por lo tanto, cada una le tengo que hacer backup de una manera. No tiene nada que ver. Yo puedo tener una máquina Linux, por poner un ejemplo muy sencillo. Y tú puedes pensar, bueno, un backup de una máquina Linux es un backup de una máquina Linux, no tiene misterio. Pues depende de cómo quieras hacer las cosas. No es lo mismo afrontar ese backup si esa máquina está en un servidor físico que si está en una infraestructura virtual. Dependiendo, además, hay diferencias entre los virtualizadores, como también es totalmente distinto hacerle un backup a eso si está en la nube. Por lo tanto, esta capacidad de proteger cualquier aplicación, cualquier dato, en cualquier sitio, esté donde esté, es una obligación, es un must que tenemos los fabricantes de este tipo de soluciones, y básicamente lo que necesito es aislar al usuario de esas particularidades que tiene cada cosa. De esta manera, pues nosotros abogamos por una solución que intenta seguir la filosofía, como comentaba antes, con la que llegamos al mundo de la virtualización. Aquel enfoque tradicional de poner un agente pesado dentro de cada máquina que lo procesa todo, pues sí, efectivamente es una solución que funciona allí donde la montes, pero no es lo más óptimo. Si tengo un hipervisor con el que puedo hablar por una API para hacer esto mucho más eficiente, sin impactar a la producción, es decir, sin tener un impacto en ese dato que le está generando dinero a la empresa, pues mejor que mejor. Si esto lo traslado al mundo cloud, pues estoy en las mismas. ¿Puedo ponerle un agente? Sí, nosotros podemos ponerle un agente a la máquina, a la carga de trabajo, seamos correctos hablando, pero es mucho más eficiente si tengo una solución nativa que es capaz de coger esa carga de trabajo en la nube, entenderla como es y hacerle un backup sin necesidad de ir haciendo procesos dentro ni de utilizar este enfoque legacy, digamos. Por lo tanto, la clave de esto es que dentro de que cada cosa tiene su particularidad y su manera de afrontar el backup, seas capaz de unificar todo eso en un producto único que sea capaz de tratar eso y sobre todo de garantizarte que después vas a poder mover las cosas entre distintos sitios. Has mencionado también, Víctor, otro de los desafíos adicionales a los que se han enfrentado, se enfrentan las organizaciones y se van a enfrentar también en el futuro a la hora de gestionar esos datos, es que tienen que dar respuesta a la gestión de esa información que proviene también de múltiples fuentes, ¿no? ¿Y cómo se da respuesta a este reto? Pues un poco con lo que comentaba antes, la manera es tratar de encontrar una herramienta de gestión centralizada, tener un sitio donde yo pueda de una manera sencilla analizar lo que está pasando en mi infraestructura, entender qué es lo que está ocurriendo tanto a nivel de rendimiento como a nivel de protección del dato, y con todo eso que la herramienta sea capaz de ofrecerme una visibilidad, unos informes sencillos de entender de qué es lo que está ocurriendo. Un dashboard, o ahora que está muy de moda la palabra esta en inglés, un morning coffee dashboard. Una consola que tú te levantas por la mañana, la enchufas y sin necesidad de empezar a ver mail pastosos del backup, no sé qué, ha fallado por la tarea, no sé qué, la carga de trabajo está, y empezar a leer detalles, que tú tengas en un pantallazo el estado de la infraestructura. Casi, si me apuras, un verde, un rojo, esto está funcionando o no. Y que a partir de eso pues puedas ir construyendo ya niveles un poco más sofisticados en los que pues puedas, hace un momento, pues desde enterarte de que algo se ha caído a tener un análisis predictivo en el que te digan, oye, esta carga de trabajo está agotando los recursos que tiene por debajo y vas a tener un impacto en el nivel de servicio. De alguna manera, todo se reduce a tratar de reducir, valga la redundancia, la complejidad del entorno de gestión, mientras que aumentas la visibilidad que tienes de todo lo que ocurre en tu infraestructura. Y hablando de visibilidad, que es también un aspecto fundamental, con precisamente tantas fuentes, tantos dispositivos, a veces incluso para las empresas es complicado saber dónde están sus datos, y saber precisamente dónde están es vital para poder gestionarlos y protegerlos
adecuadamente, ¿no? ¿Qué deben valorar, Víctor, las empresas a la hora de gestionar esta disponibilidad y especialmente la visibilidad de sus datos? Bueno, por responderte a las dos cosas que hay en la pregunta, que son muy interesantes, una cosa es la disponibilidad y otra es la visibilidad. Lo primero de ellos es irnos un poco a los pilares fundamentales de lo que es la disponibilidad. ¿Por qué buscamos disponibilidad? Pues básicamente porque la continuidad del negocio es clave. Como hemos dicho al principio, si tu dato no está disponible, no generas dinero, ¿vale? Entonces, un ejemplo de esto se ve muy claro, por ejemplo, con una plataforma de compra online. Tú vas a comprar algo online y si en el momento en el que estás terminando la compra la página tiene un problema y te sale lo de espere un momento y el circulito dando vueltas, tú no vas a esperar 2, 3, 5 minutos a que eso se arregle. Directamente te vas a ir a otro que venda exactamente lo mismo, pero que la web funcione. Por lo tanto, la continuidad del negocio es clave. ¿Qué es lo que podemos hacer para garantizar esto? Pues lo primero es marcarnos unas métricas para tener unos objetivos de qué queremos hacer. Nosotros en este sentido pues no inventamos nada novedoso, estos son parámetros que están tomados como estándar de facto desde hace mucho tiempo. El primero de ellos es el Recovery Point Objective, o el RPO. Básicamente este parámetro que me define, bueno, pues desde el momento en el que yo tengo el problema y algo ha dejado de funcionar, un dato ha dejado de estar disponible, pues tendré que ir a recuperarlo de algún sitio. Cómo de lejos en el tiempo está ese punto en el que yo tengo el dato para ser recuperado. Evidentemente, cuanto más grande sea este RPO, más información he perdido. Básicamente, durante todo este tiempo que pasa, desde que yo tengo el último backup o la última copia del dato hecha hasta que tengo el problema, este RPO, es información que se ha perdido. Todo lo que ha pasado en ese tiempo es información perdida. Entonces, necesitamos, lo primero es plantearnos qué tolerancia tiene mi negocio a perder información, por lo tanto eso me va a definir cómo de grande o de pequeño puede ser este RPO, que idealmente pues tiene que tender a cero. Y teniendo esto claro, que realmente es, con las tecnologías que tenemos hoy en día, relativamente sencillo tener unos RPOs bastante bajos, el siguiente parámetro crítico es el RTO, Recovery Time Objective, que lo que me viene a definir es, vale, he tenido un problema, ¿cuánto tiempo tardo en recuperar ese dato que tenía ahí almacenado y volver a ponerlo en producción? Este RTO al final es lo que define, muy a grosso modo, cuánto tiempo está la paginita dando vueltas ahí hasta que te vuelve a ofrecer el dato y tú puedes hacer algo. Por lo tanto, como la continuidad de negocio es tan clave, este RTO tenemos que tratar de reducirlo lo máximo posible. Y le pueden afectar más cosas. En cuanto a la visibilidad, que es la otra pregunta que me hacías, pues evidentemente, en cuanto a la visibilidad, la historia es muy clara, sobre todo si lo ponemos por pasiva. No tener visibilidad en tiempo real de lo que está ocurriendo en tu entorno, lo que te hace es no poder gestionarlo de una manera correcta. Te va a exponer tus tareas críticas a problemas que normalmente no llegan de un instante para otro. Una cosa muy sencilla de entender, por poner un ejemplo. Si tú tienes una base de datos y empieza a haber muchas peticiones, volviendo al ejemplo de antes, pues tienes mucha gente comprando en la web y tu frontal está haciendo muchas llamadas, pues esa base de datos se va a ir saturando y si tú no eres capaz de estar viendo eso, pues va a llegar un momento en el que la infraestructura que por debajo no le da para servir más datos y vas a tener un impacto en rendimiento. Necesitas tener una tecnología que sea capaz de ver eso e idealmente que sea capaz de reaccionar a eso aumentando los recursos. La manera de construir esos informes, además de para evitar este tipo de problemas, pues te va a ayudar a hacer cosas tan chulas como poder hacer un forecast, una predicción de qué recursos voy a ir necesitando. Y pues esto está muy de moda ahora, lo del pay as you go, el ir pagando a medida que voy creciendo, a medida que voy teniendo necesidades, pues voy añadiendo y no compro de saque como se hacía antes, pues a ojo buen cubero, los próximos 5 años vamos a necesitar tanto, pues se pone todo el día. Con una visibilidad avanzada voy a poder contemplar también este escenario y voy a poder ir aumentando recursos a medida que los vaya necesitando. Se ha mencionado también lo que es vital para las empresas, que es esa disponibilidad de los datos, esa visibilidad con tantas fuentes y con tantos dispositivos, saber dónde están, pero ¿qué soluciones pueden ayudar, Víctor, en este sentido? Bueno, lo primero de ello, por lo que hemos estado hablando, sería reducir esos RPOs. Por no entrar en muchos detalles, porque creo que tampoco es realmente crítico en esto que estamos hablando,
hay distintas tecnologías que te permiten tener RPOs muy pequeños. Evidentemente, el que se le ocurre a todo el mundo es tener las cosas en activo-activo. Tengo dos réplicas y lo que ocurre en el sitio A se traslada en espejo al sitio B o está ocurriendo simultáneamente. Esto, evidentemente, sería el ideal y lo que le gustaría tener a todo el mundo, pero esto es un poco pues, como un Ferrari. A todos los que nos gustan los coches nos gustaría tener un Ferrari, pero ¿quién tiene 1 millón de euros para comprárselo? Entonces hay que buscar algo que se acerque a eso, que te pueda dar algo bastante aproximado sin tener que hacer esa inversión. Entonces, en ese sentido, pues hay muchas tecnologías, desde hacer lo que nosotros llamamos backup from storage snapshot only, en el cual directamente nosotros hacemos ese backup y lo dejamos en una snapshot de la propia cabina de almacenamiento. Esto, adicionalmente, con nuestro procesamiento de los logs transaccionales de las bases de datos, por ejemplo, nos permite tener unos RPOs de menos de 15 minutos y puedo establecer una política en la que vaya haciendo estos saltos o estas snapshots cada media hora, cada hora, reduciendo enormemente el RPO. Por contar así una cosa muy rápida de algo que puedes hacer sin una inversión demasiado grande para reducir el RPO. Si nos vamos a reducir el tiempo de recuperación o cuánto tardas tú en ponerte en marcha, pues tenemos distintas opciones de recuperación. Evidentemente, la más lenta es recuperar la máquina de manera completa. La máquina o la carga de trabajo ha caído, pues yo me voy al backup, la saco y la vuelvo a poner en producción. Esto ya nos dimos cuenta hace muchos años que es algo muy lento porque requiere de muchos pasos dentro del procedimiento, muchos de ellos además que implican algoritmos complejos como rehidratar información que has comprimido, deduplicado, etcétera. Y básicamente el problema es que tu RTO se alarga enormemente. La solución que nosotros planteamos a eso pues es los SIS también. Nosotros somos capaces de arrancar esa carga de trabajo directamente desde el backup. Por lo tanto, con lo que yo contaba antes, da igual donde estuviese esa carga de trabajo. Si tú le has hecho un backup con BIM, vas a poder hacer una recuperación instantánea sobre BISFIR, por ejemplo, y arrancar esa máquina directamente desde el backup, con lo cual tu dato vuelve a estar disponible en cuestión de minutos. Pero tenemos que plantearnos que afortunadamente no todos son catástrofes monumentales y caen máquinas enteras. En el día a día es más normal que lo que pierdas es algo puntual. De hecho, nosotros manejamos estadísticas que hablan de que en torno al 85-86% de las recuperaciones que se hacen son básicamente de algo de los últimos 2 días y además de un ítem granular. Es decir, un correo electrónico, una cita en un calendario, una entrada en un Active Directory, ese tipo de cosas. Pues para todo eso es para lo que nosotros proporcionamos las recuperaciones granulares. Es decir, bueno, a ver, si lo único que ha pasado es que a alguien se le ha ido un dedito y ha borrado una organization, una unit dentro de un Active Directory, no me voy a recuperar el controlador de dominio entero, recupero solo eso. Y además sin necesidad de extraerlo entero del backup, porque si no voy a tardar horas. Lo que necesito es ir al backup, leer el dato dentro y volver a ponerlo a producción. Hacer esto en cuestión de minutos. Y la otra cosa, ya que estamos hablando de ambientes híbridos, pues evidentemente es ser capaz de hacer una recuperación a la nube, a cloud. Nosotros esto lo llamamos workload mobility. Parece que esto es animado, lo sacamos entero. El resumen de esto yo creo que es las 4 frases que estamos viendo en la slide. Portabilidad de cualquier backup. Da igual de qué sea de lo que tú has hecho este backup con BIM, vamos a ser capaces de portarlo a cualquier sitio. Y básicamente en 2 pasos. Incluso podríamos llegar a automatizarlo, pero bueno, eso ya es eso ya es una conversación más en detalle. Pero la idea es esa, que tú puedes hacer un backup de cualquier carga de trabajo con BIM y como, entre otras cosas, nuestros backups son autocontenidos y portables, significa que con un asistente muy sencillo, incluso sin él en algunos casos, voy a poder hacer la recuperación de esta carga de trabajo, pues, si estamos hablando de nube, pues en este caso en nube, en AWS o en Azure. Y lo único que voy a necesitar es saber cosas muy triviales o muy obvias. Si tú tenías la carga de trabajo en casa y era un servidor físico, estaría con un cable de red pinchado. Te va a preguntar, Vimes, vale, este cable de red en Azure no existe, pero yo en Azure veo esta lista de redes que tú tienes creadas, en cuál quieres que te conecte la máquina. Y hasta el asistente es poco más que eso. Y en cuestión de minutos, pues tienes recuperada la infraestructura en la nube o donde quieras. En cuanto al tema de visibilidad, alertas y monitorización, pues nosotros tenemos una herramienta dentro de nuestro portfolio que se llama BIM One, que puede ir incluida con las herramientas de backup y replicación en BIM Availability Suite, que básicamente es la herramienta total de monitorización, porque aparte de estar viendo todo lo que ocurre en mi entorno, tiene una cosa que se llama Intelligent Diagnostics, en la cual él es capaz de detectar qué posibles catástrofes te van a ocurrir en base al conocimiento que ya tenemos. Descarga desde los servidores de soporte de BIM una serie de firmas con las cuales puede
revisar los logs de tu infraestructura, los logs de la propia solución de BIM y buscar cosas que estén recogidas en nuestros KBs como potencialmente catastrófico y darte un aviso, decir, oye, he detectado que tienes un driver de no sé qué en versión tal y la versión no sé qué de esto, te puede pasar esto como está documentado en tal KB, ¿qué quieres hacer? Y tiene un botón de remediate y él solo se encargaría de resolverlo. Si esto ya no es suficientemente potente, que yo creo que sí, pues tiene más cosas, comentaba antes de la monitorización y el análisis, es capaz de generar toda esta parte de reportes, más de 100 tipos distintos de reportes con toda esta información que tú has coleccionado. Esto nos va a dar, por ejemplo, la capacidad de reaccionar muy rápido ante un ransomware. Realmente uno cuando está hablando de ransomware, pues sabemos que tienes tus firewall, tienes tus departamentos de seguridad y que alguien por ahí se dará cuenta. Pero Bing One también se da cuenta porque es capaz de detectar esas pequeñas cosas que hace el ransomware y marcarlo como actividad sospechosa y darte un aviso. Decir, oye, esa máquina creo que está teniendo un ataque por ransomware o, oye, del backup que me has hecho ayer por la noche detecto que ahí hay cosas que potencialmente tendrían ransomware. Y por último, todos esos informes, evidentemente, los puedo utilizar para generar esos informes de auditorías, que decía al principio, para decir, bueno, a mí me estás pidiendo que yo haga esto, pues aquí está el informe de la herramienta que te dice que efectivamente soy capaz de realizarlo y que cumplo con esas políticas que me has planteado. Has mencionado muchísimas características, Víctor, entre ellas esa simplicidad y rapidez que sin duda yo creo que es fundamental. Has mencionado el ransomware, luego vamos a hablar largo y tendido sobre la situación precisamente que están viviendo las empresas en este sentido. Y sin duda hay un aspecto que es fundamental, que es ese brutal incremento de datos que están manejando las empresas y en este sentido pues la automatización de los procesos relacionados con toda esta información pues se convierte en prácticamente una necesidad, ¿no? ¿Qué beneficios ofrece esta automatización, pero sobre todo cómo pueden llevarla a cabo las organizaciones? Muy interesante, porque como decíamos al principio, al final todo esto depende de la escala y cuantas más cosas tengo y más distribuidas tengo, más complicado es garantizar esa disponibilidad. Antes he hablado del RTO y del RPO y lo he contado con una gráfica muy sencilla. Quiero entrar ahora a analizarlo en un poquito más de detalle para que se vea dónde tiene realmente una incidencia clave la recuperación. En este punto sé, porque esta discusión la tengo con muchos clientes que me dicen, bueno, sí, esto está muy bien, pero al final si yo voy a hacer una recuperación directa de no sé qué en Azure, si el proceso se tarda en subirse a la nube una hora, pues mi RTO es una hora. No exactamente. El tiempo en el que tardas en subir eso a Azure o a AWS, donde sea, es una hora. Pero tú a tu RTO le tienes que sumar lo que has tardado en reaccionar. Por lo tanto, aquí vemos muy claro que desde ese momento en el que tú tienes el desastre, tienes un momento de caída total o de que no hay servicio en el que no estás haciendo nada, porque todavía no eres consciente. Es lo que llamamos el tiempo de reacción, este reaction time. ¿Vale? Esto realmente también debería ser parte del RTO, por lo menos es parte del downtime, del tiempo de caída. La única manera de tratar de reducir esta parte de aquí es automatizando procesos. Y la manera de conseguir reducir esta primera parte de la recuperación en la que haces el recovery de tus cosas críticas y llegas a esta funcionalidad básica y reducir después el momento en el que tú consigues la funcionalidad completa o lo has recuperado todo, la única manera de reducir esto, como digo, es darte cuenta muy rápido de lo que ha pasado, hacer un análisis muy rápido de qué es lo que está estropeado y qué es lo que hace falta arreglar. Y lo siguiente es ponerte a hacer cosas y ponerte a hacer cosas en el orden en el que hay que hacerlas. En resumen, todo esto que estoy explicando muy mal se resume en necesitas un plan de disaster recovery. Un plan de disaster recovery que recoja la información a partir de los procesos de negocio. Esto es muy importante. A la gente de IT nos cuesta mucho porque lo que tú piensas es, no, en mi arquitectura lo primero que tengo que levantar es el controlador de dominio y a partir de ahí el resto de cosas. Bueno, sí, eso tecnológicamente puede que sea así, pero es importante entender los procesos de negocio. Puede haber cosas que para el negocio sean más críticas a lo que tú a nivel IT consideras que es prioritario. Por lo tanto, tienes que entender eso, tienes que entender cuál es la prioridad de los servicios o cómo tienes que recuperarlos, tienes que entender en qué orden tienes que ir arrancando las cosas, tienes que documentar cuáles son tus SLAs, tus RPOs, tus RTOs. En una palabra, lo que he comentado antes, cuánto tiempo puedo permitirme perder información que haya sido modificada, cuánto puedo tener el negocio parado hasta que vuelvo a repararlo.
necesito saber dónde tengo recursos para recuperar las cosas, porque evidentemente si yo le voy a hacer una recuperación a algo que se ha caído, tengo que saber dónde lo voy a recuperar, quién tiene que estar involucrado. Aquí ya estamos hablando que no es solo una persona normalmente la que está involucrada. Hay departamentos de redes, hay departamentos de seguridad, hay departamentos de infraestructura, quién está involucrado y, por supuesto, que tiene que decir cada uno de ellos a este plan de contingencia o cómo hacer las cosas. Por lo tanto, el resumen es que la única manera de esto es tener un plan de desastre de contingencia, un plan de, perdón que me he dado slide, un plan de disaster recovery. Y es muy importante no solo tenerlo hecho, sino además tenerlo probado. Que esto es otra cosa que se nos suele olvidar muy a menudo. Decir, bueno, el plan de contingencia está muy bien, lo has probado, estás seguro de que esto funciona. Por lo tanto, la clave es tenerlo y garantizar que funciona. Lo has explicado perfectamente, Víctor, todo, y esto viene al hilo de lo que vamos a hablar a continuación, porque estamos viendo a lo largo de los últimos años un incremento en el número de ciberataques a las empresas que hacen daño donde más les duele, ¿no? En los datos, y que eso se deriva además en otras consecuencias legales, de imagen, económicas, y es especialmente representativo en el caso del ransomware, que en cualquier caso, debido a la alta probabilidad de sufrir un incidente de seguridad, otro tipo de fallos, de errores, como has estado comentando antes, por ejemplo, desastres naturales que pongan en jaque la información, pues es una necesidad contar con esa estrategia que decías, ese plan de recuperación de desastres, pero también de soluciones de copias de seguridad. ¿Qué deben tener en cuenta las compañías en este sentido a la hora de elaborar estas estrategias y estos planes, Víctor? Pues desde mi punto de vista, cumplir con la regla del 3-2-1. Vamos a explicar un poquito qué es la regla del 3-2-1. Porque hablando del disaster recovery, he hablado mucho del plan, de tenerlo correctamente documentado, probado, etcétera. La clave al final para garantizar que tienes tus datos disponibles, creo que hice mención al principio, es seguir la regla del 3-2-1. La regla típica del mundo del backup, esto no es un invento de BIM, esto es una máxima de la protección del dato. Como decía, es que la clave para asegurarte de que estás protegido es tener 3 copias del dato, evidentemente el que tienes en producción, después tu copia de backup y la copia del backup, si queremos verlo así. El 2 lo que te viene a decir es que necesitas que esas copias estén en medios distintos. Evidentemente no tiene mucho sentido si tú haces un backup a un dispositivo X y la copia de ese backup en el mismo dispositivo X. Un fallo hardware te deja sin protección. En uno a lo que alude es que además de estar en medios diferentes, uno de ellos debería de ser offsite, es decir, fuera de tu site principal. Esto se empieza a simplificar bastante con los entornos híbridos de los que estamos hablando, de ambientes cloud, de poder tener ese offsite en cloud. Otra cosa que ha ganado una importancia tremenda en los últimos tiempos es tener una de esas copias offline, lo que llamamos el AirGap. La única cosa segura hoy en día es la que no está conectada a ninguna red. Por lo tanto, necesitaré que una de esas copias sea un medio en el que yo haga una copia y esté desconectado y no sea accesible. Esto en un modelo muy tradicional, no me gusta legacy porque es una manera de llamarlo arcaico, pero sigue funcionando muy bien, es tener una cinta para conseguir este AirGap, pero también pueden ser discos rotados o puede ser un repositorio que tú desconectas una vez que has hecho el backup. Siguiendo esto, yo voy a garantizar que tengo una protección efectiva del dato. Lo último que me quedaría por verificar, esto ya sí es el añadido nuestro a esta regla del 3-2-1, es que no haya errores al recuperar. Nosotros somos capaces de garantizar que eso que tú te has llevado al backup es recuperable. Si hablamos de ransomware, pues además, evidentemente, de garantizar que esto es recuperable, si tú te quieres plantear un poquito un esquema de dónde estás llevando esas copias, pues lo que decía, esta sería tu primera copia del dato en el almacenamiento de producción, el primer backup, llamémoslo así, y luego las diferentes copias, las que puedas tener offsite o con el AirGap, otra copia secundaria, etcétera. Luego hay más cosas que puedes hacer. Si estás hablando de ransomware, pues lo primero ideal, evidentemente, sería que estos dispositivos tengan barreras contra el ransomware. Estos tipos de ataques normalmente lo que hacen es encriptarte el dato. Bueno, pues si yo lo que estoy haciendo es que a estos dispositivos, en vez de acceder escribiendo ficheros en crudo, acceda a ellos a través de una API, pues ya no te pueden encriptar nada.
Estoy hablando pues, de que estés utilizando un repositorio basado en una playa de duplicación, los principales fabricantes tienen sus propios protocolos para acceder a ellos a través de API, o que tengas un almacenamiento de objetos en la nube, un S3, un blob storage, etc. Y en este sentido, el último consejo es, una vez que tú has garantizado que ese ransomware no va a poder llegar hasta ahí, por lo menos para escribirlo, la otra cosa, y esto es otra regla de oro que afecta mucho hoy en día, es encripta tus backups. Los ransomware hoy en día, además de encriptarte la información, suelen robártela, con lo cual la amenaza ya pasa a ser doble, es te quedas sin dato y además te lo publico en Internet. Con lo cual es bastante interesante el pagar el peaje, evidentemente computacional, de hacer esa encriptación, pero asegurarme que si me roban el dato no lo van a poder utilizar para nada. Un aspecto fundamental, sin duda, y en el caso de BIM, contáis con soluciones de backup, de almacenamiento sin conexión y validación regular de restauración que, como has dicho antes, pues tienen tiempos bajos de recuperación pensando en esa continuidad de negocio, ¿no? ¿Cómo ayudáis en ese sentido vosotros a las empresas? Y está muy ligado a lo que nos estabas contando precisamente en los casos de ransomware. Sí, nosotros tenemos una batería de tecnologías desde hace bastantes años que hemos ido implementando. Entonces, hablando en cuanto a garantizar que ese backup es recuperable, el 0S que comentaba hace un momento, creo que lo he dicho por encima, tenemos una tecnología que se llama SurBackup. Básicamente, SurBackup lo que hace es aprovecharse en otra funcionalidad que ahora te contaré, que se llama InstantVM. Básicamente lo que crea es un sandbox, un laboratorio virtual, sobre tu solución SX o Hyper-V. Básicamente lo que hace ahí es crear un switch que no tiene tarjetas de red, por lo tanto está aislado, es un sandbox, como su propio nombre indica, y arranca las máquinas dentro de ese laboratorio directamente desde el backup. No necesito extraerlas del backup. ¿Para qué hacemos esto? Pues para que una vez que están arrancadas yo puedo iniciar un proceso de verificación. Este proceso de verificación, pues básicamente es ver que la máquina está viva, registrada correctamente en el hipervisor, que la máquina se ha encendido, que el sistema operativo responde, y una vez que he llegado a ese punto, verificar que la aplicación que hay dentro de ese sistema operativo está respondiendo. Si es un DNS que me está respondiendo a las peticiones, a las consultas, etcétera, etcétera. Y todo esto se hace de manera automatizada. Esto de verificar el backup es algo que se debería hacer o que todo el mundo debería hacer, pero el problema es que en el mundo tradicional, sin esta tecnología, esto lo que te implica en la mayoría de los casos es simular que se te ha caído el entorno y hacer el simulacro de recuperarlo. Normalmente esto, pues evidentemente te toca hacerlo fuera de horas de oficina y es algo, digamos, árido, por no meterme en otros calificativos. Por lo tanto, normalmente la gente, salvo que esté obligada por un requerimiento interno de la compañía, por lo que decía antes de estar sujeto a una ISO o la que sea, pues no suele hacer este tipo de cosas. Y el problema de no hacer esto es que el día que tienes la catástrofe es el día que descubres si el backup funciona o no. Y es un momento terrible para saber si las cosas las has hecho bien o no. Por eso esta tecnología es tan maravillosa, lleva un montón de años ya desde que la lanzamos, que nos permite pues, automatizar toda esta batería de pruebas y de manera regular pues, yo ir pudiendo verificar que estos backups son recuperables. Esto se basa, te decía, te lo cuento ahora en un momento, en la tecnología del Instant VM Recovery, que nos sirve para esto, pero para también hacer esa recuperación instantánea. Básicamente, en un escenario tradicional, cuando tienes un problema y te falla una máquina, pues lo que necesitas es irte a tu medio de backup y sacar los datos de ahí. Contado así es muy rápido, ¿no? Pues voy, miro en el índice, busco lo que necesito, lo desencripto, lo rehidrato, lo copio a la cabina de producción, lo registro y lo enciendo. Esto te puede llevar horas. Como decía, si mi negocio depende de que eso esté levantado, pues no puedo esperar horas. Nosotros lo que hacemos en este caso es decir, bueno, aquí lo crítico es que el dato vuelva a estar funcionando. Presentamos un datastore de mentira al hipervisor, registramos la máquina y la encendemos. De esta manera, la máquina podemos decir que corre directamente desde el backup sin haberla extraído. Tenemos un pequeño espacio temporal donde vamos grabando las escrituras que hace esa máquina para respetar que el backup es de solo lectura y en este punto avisamos al administrador. Esto ya funciona, ha sido unos minutos hasta que la máquina ha vuelto a arrancar. Estabas haciendo un surbackup, en cuyo caso pues apago esto, se destruye, aquí no ha pasado nada. Estabas haciendo tus propias pruebas, estabas viendo a ver si el nuevo parche de no sé qué aplicación lo puedo poner de manera segura o no, pues ese tipo de prueba, lo apagas. No, sí, realmente estoy recuperándome de una catástrofe. Bueno, pues muévelo a producción y lo que hace en ese momento es empezar a extraer de verdad el dato. Todo esto ya se hace en caliente. Yo el servicio lo tengo recuperado, el dato está funcionando, yo estoy generando dinero y todo esto se hace en segundo plano. Todo esto lo tenemos desde hace años y lo que hemos hecho es ir añadiéndole funcionalidades. Una cosa que me decía muy habitualmente es, ¿cómo detectáis si yo ya me he llevado algo infectado por ransomware al backup?
Bueno, pues hace 1 año y medio lanzamos 2 modos de recuperación que se llaman Secure Restore y Stage Restore. En Secure Restore, básicamente, lo que hacemos es, antes de sacar eso del backup, ponerlo en un estado intermedio donde tú le puedes inyectar el antivirus de tu preferencia para que mires a ver si está limpio o no. Si está limpio, pues hago este proceso de Instant Bien Recovery y te lo arranco. Si no está limpio, te pregunto, oye, el antivirus ha cantado que aquí hay algo, ¿qué hacemos? ¿Paras la recuperación o necesitas hacerla? Normalmente en ese caso, si estás en ese punto es porque necesitas recuperar. Lo que hacemos es, bueno, pues te lo recupero sin tarjetas de red. Estará infectado, pero por lo menos no puede contagiar a nadie. Stage Restore es similar, pero para temas de compliance. Te va a permitir inyectar un script para limpiar cosas de eso antes de ponerlo en producción. Los temas del Forget Not, del GDPR, etc. En este punto, bueno, pues añadido a las recuperaciones granulares, todas estas cosas que tenemos, lo que hemos lanzado a la última versión es una Data Management API que te permite acceder directamente al repositorio de backup. Es decir, esa inquietud del cliente que nos decía, vale, lo del Secure Restore que me has contado es estupendo, pero a fin de cuentas me voy a llevar el susto cuando esté haciendo el recovery. No hay una manera de tener eso visto antes. Sí, y el problema es que como el ransomware tiene esa particularidad de que normalmente te infecta y se queda latente y tú no sabes que está ahí, y además el antivirus probablemente todavía no tiene firmas para detectarlo, pues esto pasa, que te has llevado una máquina al backup que está contaminada. Pues con esta nueva API solventamos ese problema. Lo que hacemos es, a través de una API, presentamos el dato y puedes hacer con él lo que quieras, sin necesidad de extraerlo del backup. Esto nos da paso, pues lo que te comentaba, a lanzar el antivirus. Es decir, bueno, pues yo sé que el día 1 es una 0-day threat, por lo tanto no va a tener firmas en los antivirus, me la van a haber colado. El día 15 ya sí va a haber firmas, ya no es un 0-day threat y se va a detectar. Pues lo que hago es articularme una vez al mes un mecanismo automático que me monte este dato por API, le tiro el antivirus ya actualizado y así pues salgo de dudas de si el backup realmente estaba limpio. Y a partir de ahí, pues imagínate que puedes hacer miles de cosas, desde entornos de DevOps, entornos de data mining, el procesamiento de los datos sin necesidad de impactar en las máquinas de producción, etc. El límite es lo que se le ocurra a cada uno. Sin duda, Víctor, la mejor forma de improvisar cuando hay algún problema es haberlo preparado 1000 veces y haberlo ensayado antes. Y hemos avanzado ya a nuevos desafíos de seguridad, de cómo está avanzando el panorama de las amenazas, cómo ha evolucionado. Y debido a la situación actual del teletrabajo, pues como comentábamos, ese perímetro se ha ampliado y hay que tener en cuenta, precisamente a la hora de proteger los datos, esas características propias del trabajo en remoto, amenazas que pueden suponer para la información. Vosotros que estáis detectando, ¿cómo son esos nuevos ataques que afectan directamente a los datos, pero sobre todo cómo afrontarlos para proteger esa información corporativa? Creo que lo he comentado antes de pasada. Lo que más estamos viendo es la modificación en el comportamiento del ransomware, en el sentido de que ya no solo te encripta la información, que es un problema, sino también en el sentido de que te la roba para hacerla pública. Entonces, aquí llegamos al punto en el que nadie se puede sentir seguro, porque al final un ransomware no es más que una amenaza. Entonces, la amenaza funciona en el sentido en el que te afecta. Si a ti vienen y te amenazan con lanzarte un vaso de agua a la cara, pues no van a conseguir nada porque a nadie le da miedo que le tiren un vaso de agua a la cara. En cambio, si de lo que te amenazan es de te encripto la información y te quedas sin ella, ya eso a muchos nos puede preocupar. Pero puedes encontrarte gente que diga, bueno, pues tampoco es tan crítico, lo vuelvo a reconstruir todo desde cero. Vale. Pero el siguiente paso, la publico en Internet, eso ya sí que nos afecta a todos. Porque el problema está en que existen unas leyes, afortunadamente, que protegen la información de cada uno, con lo cual si te publican eso, pues te están metiendo en un problema legal. Por tanto, es una amenaza que le afecta a todo el mundo y todo el mundo debería tener en cuenta esto y debería poner medios. Evidentemente, estamos hablando de que los primeros medios vienen de otros ámbitos del mundo de IT, de la seguridad perimetral, de los firewalls, etc. Yo no soy nada experto en eso, por lo tanto no me quiero meter en ese jardín para no decir ninguna tontería, pero sí puedo aportar mi granito de arena desde el punto de vista de la recuperación. Y vuelvo a lo que he comentado ya varias veces. Conviértete en un maestro de la regla del 3-2-1. Ups, el lápiz. Conviértete en un maestro de la regla del 3-2-1, porque es la única manera en la que tú vas a poder garantizar, por una parte, que da igual el ransomware que te ataque, en algún sitio vas a tener una copia limpia que puedas utilizar, y la otra, si has seguido los consejos y todo lo que tú te has almacenado en todas tus copias de backups, estén donde estén, está encriptado, no les sirve absolutamente para nada.
Te pueden robar 20 teras de información, 200 teras de información, pero está encriptado, no les valen para nada. Con lo cual la amenaza ya deja de tener ningún impacto. Hemos hecho un repaso, Víctor, al panorama tecnológico de las compañías, de cómo puede ayudar BIM a las empresas a proteger sus datos, esa continuidad de negocio, pero sin duda como mejor se conoce el poder de las tecnologías es conociendo ejemplos reales, casos de éxito y sin necesidad de ofrecer, por supuesto, nombres ni datos concretos. Vosotros os habéis enfrentado durante los últimos meses a una gran cantidad de datos relacionados con ataques de ransomware que nos has estado comentando. Y como hemos visto, este ciberataque pues es uno de los principales quebraderos de cabeza de las empresas que en muchas ocasiones se tienen que enfrentar a la difícil situación de tener que pagar o perder sus datos. ¿Qué situaciones os habéis encontrado vosotros inicialmente? ¿Cuál ha sido el caso? Y también cómo lo habéis solucionado, cómo habéis ayudado a las empresas. Bueno, tenemos varios ejemplos recientes. Como bien has indicado, te agradezco la puntualización sin nombres, porque evidentemente quien sufre un ataque de estos no le gusta publicarlo en los medios, aunque recientemente en España pues, le ha ocurrido a empresas grandes y se ha visto publicado, tratan de mantener el anonimato. Recientemente un potencial cliente nuestro bastante importante ha tenido un ataque de este estilo. Básicamente lo que le ocurrió fue que le hicieron el ataque en dos fases. En una primera fase le encriptaron toda la información y en una segunda se la robaron. Detectaron a tiempo, pero ya habían perdido gran cantidad de información que había sido robada. En ese sentido de la información robada, pues afortunadamente para ellos había bastante que estaba encriptada, con lo cual pues tampoco pudieron hacer gran cosa, pero el problema fue recuperar los datos de lo que estaba encriptado. Te puedo decir que había varias soluciones de backup en este cliente, varias de ellas pues finalmente prácticamente no pudieron recuperar nada y tuvieron que reconstruir las cosas desde cero. Con nuestra solución lo que ocurrió es, con este enfoque que estoy contando de la regla del 3-2-1, es que analizado desde ese punto de vista, el dato de producción había caído, estaba encriptado. El primer backup que habían hecho, hablo de BIM, estaba encriptado y no estaba accesible. La segunda copia de ese backup, que habían utilizado un repositorio de objetos basado en Blob Storage en Azure, estaba sin tocar. No pudieron llegar hasta ahí. Con lo cual, la solución fue tan sencilla como destruir la máquina de BIM, que estaba encriptada, estaba destruida y no se podía hacer nada por ella, replataformarla en blanco y con ese BIM en blanco decirle, mira BIM, en ese blob storage tienes datos. Y simplemente BIM vio, se dijo, ¿quieres que importe? Sí. Se hizo todo el proceso de importación y a partir de ahí recuperaron varias aplicaciones críticas de negocio. Con mayor o menor tiempo, porque evidentemente esto era un backup que estaba fuera de la nube, pero consiguieron recuperarse. Otro cliente, por ejemplo, del centro de Europa, que sufrió un ataque de estos hace, si no me falla la memoria, debe hacer 1 año y medio o 2 años, tenía la infraestructura, apostaron por BIM, pero solo para la mitad de infraestructura. Dijeron, no queremos dar el salto a esta gente así de un día para otro, llevamos 20 años con nuestro proveedor actual, vamos a hacerlo por fases. Y tenían la mitad de la infraestructura protegida con este otro fabricante, la mitad con el nuestro. Sufrieron un ataque de ransomware masivo, toda la infraestructura de IT cayó, la parte con BIM estaba recuperada completamente al 100% en menos de 48 horas, la parte del otro fabricante no se llegó a recuperar nunca. Entonces, estos son un par de ejemplos reales que hemos vivido con clientes nuestros. Ejemplos sin duda muy representativos de lo que le está ocurriendo ahora mismo a muchas empresas, muchas más de las que pensamos, porque como bien decías, pues no se sabe todo, pero la tendencia es que siga ocurriendo, que sigan aumentando este tipo de ataques, así que es fundamental estar preparado porque ser proactivo en este aspecto es fundamental. Tenemos un par de preguntas de la audiencia, Víctor, que te las voy a trasladar antes de terminar. En un caso nos preguntan si las empresas no solo deben pensar en la situación actual, sino se preocupa también de cara al futuro. ¿Cuál es la flexibilidad de estas soluciones en base a las posibles necesidades cambiantes del negocio? Sí, claro, es imprescindible pensar en el futuro. La ventaja que tenemos hoy en día, por lo menos con las tecnologías de BIM, es que ya no me la estoy jugando como hacía antes. O sea, tú antes te planteabas una solución, tenías que pensar qué necesito hoy, qué voy a necesitar dentro de X tiempo en el que vaya a tener esta solución implantada y ver cómo ibas a hacer para crecer y tener todos esos costes bajo control. Estimos por anticipado, digamos de alguna manera, y muchas veces preaprovisionar recursos. La base de todo esto, como bien has dicho, es la flexibilidad, es ser capaz de ir escalando a medida que lo necesito.
Esa es otra de nuestras bazas fuertes. Al final tú en BIM no vas pagando por componentes ni por cosas así, de tal manera que tú puedes empezar con una infraestructura de BIM muy pequeñita que proteja el entorno que tienes hoy y si las cosas te van muy bien, esperemos que sí, y multiplicas por 10 tu tamaño, es ir añadiendo piezas de BIM que no tienen coste. Es como una infraestructura, digámoslo así, con Lego. Puedes ir añadiendo piececitas, las piececitas no tienen coste y puedes escalar según las necesidades que tengas. Otra de las preocupaciones, Víctor, es a la hora de realizar migraciones de cargas de trabajo en las nubes y nos preguntan que si realizan esa migración de cargas de trabajo, ¿cómo ayuda su solución a evitar problemas? Pues esto es muy interesante. Habría que definir qué es evitar problemas porque evidentemente en este tipo de cosas pueden surgir mil. Pero bueno, yo creo que los más evidentes que nos vienen a todos a la cabeza cuando hablas de esto es yo tengo esto on-premise corriendo sobre VMware, sobre Hyper-V y me lo voy a llevar a Azure a AWS. ¿Cómo hago la transformación, la traducción de máquina VMware a máquina no sé qué? Nosotros eso lo hacemos de manera automática. Creo que lo he contado un poquillo antes en una slide. Tenemos dos funcionalidades que se llaman Direct Restore to Azure, Direct Restore to AWS, que básicamente lo que hacen es decir, vale, tú tienes esto en el backup, que es formato VMware, me lo voy a llevar a la nube. Tú despreocúpate. Lo único que necesito que me digas es qué nombre le quieres dar, si quieres mantener los recursos que tenía esto on-premise o no, porque eso es otra cosa importante. En on-premise parece que no nos cuesta dinero el recurso, entonces haces la máquina virtual y le dices 8 CPUs, 250 gigas de RAM. Luego te llevas eso a la nube, ves la calculadora de costes y dices, madre, es que esta máquina es cara. Pues permitimos en ese asistente decir, ¿quieres mantener esto o quieres hacerlo más pequeño? Si además tenías nuestra solución de visualización, monitorización, análisis, directamente VMware te va a haber dicho, oye, te has pasado esto con 4 CPUs y 64 gigas de RAM, le sobra. Pues puedes adecuar el recurso. Donde pinchas la tarjeta de red y a partir de ahí le das a Next y es tomarte un café viendo cómo BIM se encarga de hacer la migración de todo eso de manera automatizada. Igualmente al revés, lo tenía en AWS, pues necesito ahora moverlo a Azure o de Azure a AWS o volver a bajármelo on-prem. Todo el proceso está automatizado y pues esas cosas como era un servidor físico, me lo llevo a la nube, esto tenía una UEFI que no existe en la nube, tiene que ser bien, te lo convierte y lo hace sin que te tengas que preocupar más que por lo importante. ¿Qué tamaño quiero que tenga esto en la nube? ¿Cuánto voy a pagar por ello? Y dónde tengo que hacer las comunicaciones para que esto se hable con el entorno. Ya está. Pues muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos los que nos han estado siguiendo y lanzando las preguntas. Nos despedimos, pero no sin antes, Víctor, hacer un breve comentario final, unas conclusiones que te gustaría que se llevaran y que no olvidasen. Por darlo así en titulares rápidos, tener monitorización de la infraestructura, saber lo que está pasando, tener un plan de contingencia para saber cómo reaccionar cuando ocurre la catástrofe y ensayarlo antes. Que el día que me vaya a enfrentar al problema no sea la primera vez que lo hago. Hay un ejemplo muy sencillo. A nadie se le ocurriría ir a examinarse el carnet de conducir sin haberse montado antes en un coche. Primero vas a la autoescuela, aprendes a conducir y cuando ya más o menos sabes conducir, más o menos lo dejo a la elección de cada uno, es cuando te presentas al examen. Pues esto es un poco lo mismo. Sigue la regla del 3-2-1, ten tus herramientas de visibilidad, ten tu plan de contingencia y practícalo. Afortunadamente, pues hay herramientas que te permiten practicarlo sin necesidad de parar tu infraestructura de producción, como los sandbox que he estado contando. Sin duda un gran ejemplo, Víctor, y yo creo que sin duda también has ayudado a muchas empresas que te han estado escuchando en este fantástico repaso a los retos de la gestión de los datos en la nube y cómo pueden afrontar también esos desafíos, porque como bien decías, hay soluciones y hay tecnología para eso. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ti, un placer. Y muchas gracias a todos los que nos han seguido en este webinar. Gracias a todos y hasta la próxima.